primera columna de la segunda temporada de Educación Ambiental en la radio. Estoy re feliz de compartirla con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Que tiene que ver con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la obsolescencia programada. Para eso, lo primero que tenemos que dejar claro es qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los que se conocen como RAE con doble E. Bueno, estos aparatos eléctricos y electrónicos se clasifican en 6 tipos. Los aparatos de refrigeración, heladeras, aires acondicionados, las pantallas y monitores, esto incluye televisores, computadoras, tablets, etc. Las lámparas, que son principalmente las lamparitas que usamos para iluminar, las lámparas LED, aparatos de gran tamaño, que son, bueno, lavarropas, estufas, fotocopiadoras, paneles solares, paneles fotovoltaicos, etc. Aparatos de pequeño tamaño, que tienen que ver con microondas, tostadoras, calculadoras, juguetes que tengan algún componente eléctrico, los cigarrillos electrónicos, moda, y los pequeños dispositivos informáticos, que son principalmente los celulares, los GPS, los routers, los modem, etc. Acá hay algo interesante, porque los AEE, o sea, los aparatos eléctricos y electrónicos, se convierten en residuo cuando su propietario los desecha como basura. Y acá es el primer asterisco que yo quiero poner en la columna, porque nos ponemos de acuerdo y todos sabemos que el concepto de basura es un concepto social. Sí. La basura como tal no existe. Por lo tanto, nosotros decidimos en algún momento que algo que tenemos lo convertimos en basura porque consideramos que ya nos sirve más. Lo que no significa necesariamente que eso nos sirva más. Después vamos a volver sobre este punto. Entonces, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos dispositivos que funcionan con energía eléctrica o a pilas y que han llegado al final de su vida útil para quien los posee, ¿no? Entonces, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen una mezcla de materiales muy diversa, que incluye metales preciosos, por ejemplo el oro, la plata, el platino, metales comunes, el cobre, el aluminio, materiales que pueden ser reciclables, como el plástico, pero también sustancias peligrosas. Esto lo tienen las computadoras, lo tienen los celulares, que son el plomo, el mercurio, ¿no? Que se utilizan para diferentes funciones dentro de estos aparatos. Estos residuos, si no se gestionan correctamente, pueden liberar un montón de componentes tóxicos que pueden ser muy nocivos para el ambiente y para la salud humana. La ventaja que tienen es que su reciclaje permite reutilizar un montón de materiales valiosos, lo que reduce la necesidad de volver a extraer estos recursos para volver a fabricar este producto. Es que son el residuo que más creció en los últimos años, pero por lejos más creció, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, al avance tecnológico, al consumo masivo de dispositivos, y crece 3 veces más de lo que crecen los residuos comunes. O sea, la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos triplica a la producción de residuos global de residuos no eléctricos y electrónicos. Les voy a dar un dato, lo voy a tener que leer lamentablemente. Escúchenme, 62.000 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se producen por año. Eso es un dato que es muy alarmante. El otro dato alarmante es que eso es un 82% más, o sea, casi el doble de lo que se producía nada más que hace 10 años atrás. Claro. Voy a repetir, ¿sí? El Observatorio Internacional de Residuos Electrónicos en 2024 elaboró un informe que determina que se produjeron en ese año 62.000 millones de kilos de residuos electrónicos, un 82% más que en el 2014. Acá vale la pena abordar esta problemática desde 2 puntos de vista, desde lo que genera la producción del aparato y lo que genera la mala gestión de ese aparato como residuo. Son como 2 caras de la misma manera. Para poder fabricar estos aparatos eléctricos y electrónicos, que después vamos a ver, los desechamos a veces muy rápidamente, bueno, la mayoría de los componentes están vinculados a la minería, y ya sabemos lo que la minería produce en el ambiente. Un consumo excesivo de agua, enorme consumo de agua, pérdida de biodiversidad, impacto en la salud humana, principalmente en aquellos componentes que se obtienen de mineras a cielo abierto, altísimas emisiones de gas de efecto invernadero, que tienen que ver no solamente con la producción, sino con el transporte, el procesamiento de estos minerales. Además, muchos de estos componentes, las impresoras, por ejemplo, tienen un gran componente de plástico, ¿no? Que para su fabricación hay que usar recursos petroquímicos, con todo lo que eso conlleva también, y al mismo tiempo la utilización de mano de obra en general, en la minería principalmente, en los países periféricos, muy mal remunerada, con pésimas condiciones de trabajo y muchas veces, como ustedes conocerán, el caso del coltán, por ejemplo, en Congo, con mano de obra infantil. Y después, cuando llegan a su vida, al final de su vida útil, supongamos que llega más o menos al final de su vida útil, ahora lo retomamos con lo de la obsolescencia, su manejo inadecuado también puede generar graves consecuencias ambientales, contaminación del agua, productos que tienen estos componentes, como el cadmio, como el plomo, como el arsénico, se filtran al suelo, se filtran al agua y generan enormes complicaciones ambientales, además que la quema muchas veces de estos productos, que sucede en países periféricos, libera también, ¿no? Plásticos, y la quema de plásticos libera un montón de componentes tóxicos para la salud humana. Por supuesto, esto expone a las personas al empobrecimiento de la calidad del agua donde viven, a la absorción de sustancias químicas peligrosas justamente por la superficie del agua, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, un desastre ambiental de todos sentidos.
desde la producción hasta la determinación de este producto como desecho. Y así llegamos al otro concepto, que es el más lindo que quería conversar con ustedes, que es el de la obsolescencia programada, que aparece en la definición de obsolescencia programada como una estrategia de diseño industrial. Es una estrategia, ¿no?, de diseño industrial y comercial, en la cual los productos son fabricados deliberadamente con una vida útil limitada. Esta es la definición, donde una estrategia productiva y comercial de los fabricantes de estos productos que deciden deliberadamente hacer que un producto en algún momento se vuelva residuo, no sirva más para las personas. ¿En qué se sostiene la obsolescencia programada? En 3 pilares fundamentales que yo quiero compartir con ustedes. Número 1, impresoras. Entran todas las impresoras, ¿sí? Materiales de baja calidad. Esos productos son fabricados deliberadamente con materiales de baja calidad que aseguran un desgaste prematuro, que aseguran que se van a romper rápido y que vos vas a tener que reemplazar ese producto. Segundo de estos ejes, segunda de estas patas de la obsolescencia programada, que se ha puesto muy de moda en los celulares, que es fabricar artículos electrónicos, como los celulares, que vienen sellados, ¿no? Los componentes sellados, que dificultan o que impiden su reparación, ¿no? Por ejemplo, si vos no le podés cambiar la batería a un celular, ¿se acuerdan que hasta hace no mucho tiempo podías cambiar la batería al celular? El celular se le agotaba la batería y lo que vos hacías era comprar otra batería, la reemplazabas y el celular seguía funcionando perfectamente bien. Bueno, ahora prácticamente en todos los modelos celulares esto no se puede hacer. Por lo tanto, al celular se le agota la batería y el celular no sirve más. Y la tercera de estas patas, de estos pilares de la obsolescencia programada, tiene que ver con la falta de actualizaciones, de software principalmente, y que a veces hacen también innovaciones técnicas que son muy marginales. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque de esa manera los aparatos empiezan a funcionar cada vez más lento y, bueno, uno tiene el deseo de reemplazarlos. Pero se agrega un último concepto, que es el que quiero trabajar con ustedes, que es el de la obsolescencia percibida. No es el de la obsolescencia programada, sino que es esa obsolescencia que se refiere, voy a leer la definición, a productos que, aunque todavía están funcionales, son percibidos como viejos o pasados de moda debido a decisiones de diseño y principalmente estrategias de marketing y de publicidad. En verdad, esta obsolescencia percibida es: yo siento que mi teléfono no sirve más, pero mi teléfono todavía sirve porque, bueno, por cuestiones de diseño del teléfono o por estrategias de marketing, de publicidad, me hacen sentir que mi teléfono es viejo y el iPhone 13 es peor que el iPhone 14 y es peor que el iPhone 15. Entonces, aunque no hay significativas diferencias entre ellos, hay mucha gente que desea cambiarlos igual y percibe que su teléfono está obsoleto. Y esta construcción de la obsolescencia programada se basa en la construcción de relación entre el consumo y el estatus, que para mí es algo que como docente me encanta trabajar con mis estudiantes, porque de esa manera el consumidor se convierte en un engranaje más. Claro. Contribuye al desecho masivo de productos que muchas veces aún están útiles. Y eso me parece que como educadores ambientales y como docentes tenemos que revisar. Dejé como bonus track para discutir y darle la palabra a Rodrigo, el concepto que bueno, preparando esta columna encontré de un autor mexicano, que es el de dumping tecnológico, no sé cómo se pronuncia en inglés. Sí, dumping. Dumping tecnológico, que es las empresas de las potencias del norte global muchas veces exportan los residuos de aparatos electrónicos a las potencias pobres de periféricas para que le den tratamiento, potencias pobres periféricas que muchas veces no tienen, países pobres periféricos, que muchas veces no tienen la infraestructura para darle tratamiento, y de alguna manera eso perpetúa las desigualdades históricas que hay entre los países en el mundo a partir de esto, ¿no? Yo produzco una enorme cantidad de residuos, pero que los meto abajo de la alfombra de otro país para que vea de qué manera, por un puñado de dólares, se encargue de ver cómo le da tratamiento a eso. Aparecen algunas legislaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, que empiezan a obligar a estas empresas a que garanticen la reparabilidad y la obtención de repuestos. Claro. Para introducirse en el mercado europeo. O sea, vos querés vender acá tu teléfono, bueno, tenés que garantizar la reparabilidad de ese teléfono y que los reparadores puedan conseguir los repuestos necesarios. Empiezan a aparecer esta legislación que yo te cuento, es del año 2023, donde de alguna manera es poner un poco el freno a estas empresas que, bueno, en nombre de la obtención de la maximización de la ganancia, no solamente que se llevan puestos nuestros derechos como consumidores, sino que se llevan puestos también. Sí.